support a politician, sit back and then twiddle his thumbs, not understanding that you got John syndrome. ¿Qué tal, amigos? Esto es un nuevo episodio de Anarcos. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de una propuesta ética que hace uno de los filósofos y economistas más queridos por muchos de los libertarios, Hans Hermann Hoppe, que es su propuesta de la ética de la argumentación. En vista de lo que vimos en el episodio anterior sobre el principio de una agresión y la justificación que hace Rothbard del derecho natural, existe un problema en el que derivar cuáles son los derechos naturales suele ser muy difuso. Existe el problema de la guillotina de Hume, que es intentar derivar el deber ser del ser. Hoppe intenta dar una propuesta que termina con ese problema y permite justificar mejor la ideología o la filosofía libertaria. Y bueno, ¿qué es eso de la ética de la argumentación? Bueno, básicamente es la idea de que la ética libertaria se deriva de la argumentación como certeza política. Esto quiere decir que es irrefutable. Para Hoppe, esta idea es irrefutable. Y bueno, es eso, que básicamente por el hecho de argumentar, nosotros estamos presuponiendo que los que están dentro de la argumentación tienen derechos de propiedad, tienen el derecho de la autoposesión de su cuerpo y por lo tanto están de acuerdo con las ideas libertarias. Es decir, si nosotros argumentamos y al argumentar estamos presuponiendo que por el hecho de argumentar tú eres dueño de tu cuerpo, ya estás a favor de la ideología libertaria. En caso contrario, estás realizando lo que él llama una contradicción performativa y por lo tanto tus argumentos no son válidos. Una contradicción performativa es ese argumento de que lógicamente está bien estructurado, pero al momento de pronunciarlo está mal. O sea, no está acorde a la realidad. Un ejemplo de contradicción performativa es decir, yo estoy muerto, ya estando vivo. Eso es, o sea, lógicamente está bien dicha la frase, pero en la realidad, o sea, no estoy muerto, pues estoy vivo. Y bueno, en ese sentido, Hoppe dice que, bueno, si estamos argumentando, ya me estás queriendo decir que estás de acuerdo con los derechos de propiedad de tu cuerpo. Y por lo tanto, al estar de acuerdo con la autopropiedad, el derecho de la propiedad de tu cuerpo, ya estás aceptando implícitamente la propiedad privada y todo el resto de la filosofía libertaria que se deriva de la autopropiedad del cuerpo. Hoppe basa este argumento en la ética del discurso de Habermas. Jürgen Habermas desarrolló el tema de la ética del discurso para justificar la justicia y una sociedad socialdemócrata. Hoppe tomó esa idea y para él quiso derivar mejor la filosofía libertaria, también basado en la praxeología de Mises. Hoppe es un economista austriaco e influenciado en esas ideas de la ética del discurso de Jürgen Habermas, la praxeología de Mises y, por supuesto, el derecho natural de Rothbard. Él crea ese axioma nuevo que permite justificar mejor la filosofía libertaria según Hoppe, pues. Como yo les había mencionado en otro episodio, a mí no me gusta mucho Hans Hermann Hoppe, pero sí, porque básicamente él tiene un problema derivando conclusiones lógicas. O sea, no se le niega que Hoppe es muy bueno racionalizando y derivando conclusiones lógicas a través de unas premisas dadas. Probablemente eso lo hacen bien muchos otros filósofos también, no se puede negar. Pero el problema es que Hoppe deriva conclusiones lógicas de premisas que por lo general no suelen ser ciertas. Entonces, como parte de premisas que no son ciertas, lleva a conclusiones también que son absurdas.
Entonces, la ética de la argumentación, lamentablemente, es una de ellas. Hans Hermann Hoppe es un economista y un filósofo, es anarcocapitalista también, pero es lo que he estado trayéndome desde episodios pasados. Que alguien sea anarcocapitalista no quiere decir que por ser anarcocapitalista tengo que estar de acuerdo con lo que dice esa persona que es anarcocapitalista. Si lo que está diciendo es un disparate y esa persona es anarcocapitalista, no es por el hecho de ser anarcocapitalista que esa persona, bueno, sí, estoy de acuerdo con todo lo que dice él. Si dice un disparate, lamentablemente hay que criticarlo para tener una teoría más rigurosa y que no esté infestada de teorías que son muy malas o que no se sostienen. ¿Qué tiene de malo en sí la ética de la argumentación? Vamos con las críticas. O sea, vimos que la ética de la argumentación es sencilla, aparentemente es sencilla de entender, o sea, es fácil. Parece que si realmente, como dice Hoppe, es irrefutable. O sea, si dos personas argumentan, ya se presupone que cada persona está asumiendo que esa otra persona tiene propiedad sobre su cuerpo. Parece ser razonable. Pero, por ejemplo, según Robert Murphy, que es otro economista austriaco y de paso es anarcocapitalista también, él dice que, aunque sea cierta la ética de la argumentación de Hoppe, nada más establecería la propiedad de partes del cuerpo que solamente sean utilizadas para la argumentación. O sea, que dos personas argumenten y que en teoría presuponga la autopropiedad, en realidad estaría nada más estableciendo la propiedad de, por ejemplo, la boca, las manos, las cuerdas vocales, lo que usemos nada más para la argumentación. Pero no justifica, por ejemplo, la propiedad de las piernas. O sea, las piernas o el cabello, porque no son cosas que usamos activamente en una argumentación. Robert Murphy pone el ejemplo de Stephen Hawking. Que Stephen Hawking usaba un aparato que captaba las señales que él hacía y eso lo transformaba a una voz digital. Entonces vemos que el hecho de argumentar no presupone que tengas propiedad o tengas la propiedad de todo tu cuerpo, sino que puede ser que seas propietario de los medios que uses para argumentar. Más nada, ¿no? Y si nada más nada más presupone la propiedad de esos medios, de ahí no se deriva que el resto de la filosofía libertaria, porque si necesitas el punto de la autopropiedad, de la propiedad de ti mismo, para derivar los razonamientos libertarios que siguen después. Otra crítica que hace Robert Murphy es que nada más establecería los derechos de propiedad durante la argumentación en sí. O sea, en lo que dura la argumentación, eso es todo lo que va a durar los derechos de propiedad. No lo justificaría fuera de la argumentación. O sea, si un comunista o un colectivista, un nacionalista, un comunista te dice, no, bueno, yo veo razonable que sí se deba forzar a la gente a suscribirse al servicio militar en momentos de guerra. Ahí no está, esa persona, ese colectivista no está cayendo en una contradicción performativa, porque él está argumentando que va a usar la violencia después. Pero en el momento sí está argumentando perfectamente y se deriva de eso, de que existan derechos de propiedad después de la argumentación. Hoppe podría argumentar que, no, bueno, si me estás diciendo que en el momento en el que me vayan a forzar, si existe la contradicción performativa, está rechazando el argumento anterior. O sea, para que sea verdaderamente aplicable la idea de ese colectivista de forzar a la gente, en el momento en el que vayan a forzar a la gente, sí va a ocurrir la contradicción performativa, porque la gente usa la violencia para obligar a esa persona a suscribirse a algo que no está de acuerdo o que no quiere. Pero, incluso por el mismo argumento de Hoppe, él dice que la validez de un argumento es universal, incluso aunque esté fuera del debate. O
Así como cualquier, por ejemplo, él pone el ejemplo de cuando demostramos una validez matemática. Bueno, en este sentido, pasa lo mismo. O sea, si esa persona dijo ese argumento en ese debate y luego debe persistir fuera del argumento, realmente entonces no se está derivando nada, ningún derecho de propiedad de él. O sea, están justificando argumentos que no son válidos y según la ética de la argumentación es perfectamente plausible. Otro problema también es el problema de los derechos de admisión. El Robert Murphy pone el ejemplo del funeral para explicar este tema de los derechos de admisión. Si en el lugar dice no se puede discutir durante lo que dura este funeral y llega este hopiano a argumentar contra otra persona porque ahí están estableciendo derechos de propiedad, y la otra persona, el dueño del funeral, por así decirlo, manda llamar a los cuerpos de seguridad para que te retiren del recinto. Entonces, sí, la persona que está retirando, la persona que está retirando a la otra argumentista, está en su derecho, sí está causando una contradicción performativa porque está usando la fuerza para terminar el argumento, pero es realmente razonable porque la propiedad original es la de esa persona y esa persona tiene derecho de admisión de establecer quién puede y quién no puede estar en ese sitio. Sobre todo cuando hablamos de, por ejemplo, el ejemplo del funeral. O sea, por favor, vete, no quiero estar debatiendo sobre el hopianismo en este instante. Entonces, a pesar de que existe una contradicción performativa, no se cree, o por lo menos Robert Murphy no cree que eso sea una violación o no se presuponga derechos de propiedad. Otra crítica que hace Robert Murphy es que solamente establece derechos de propiedad con la gente que está argumentando, pero si considera a otros seres como inferiores, no aplicarían derechos de propiedad. Por ejemplo, él pone el ejemplo de unos griegos que están discutiendo si los bárbaros tienen derechos de propiedad o no. Entre ellos pueden llegar a la conclusión de que los bárbaros no tienen derecho de propiedad por ser seres inferiores. Entre los que están argumentando ahí, los dos griegos, sí, entre ellos se han presupuesto supuestamente su derecho de autopropiedad, pero ellos están concluyendo dentro que los bárbaros no tienen derecho de propiedad porque son seres inferiores. Y aquí hay un serio problema porque si esto es posible dentro de la argumentación, es algo que también ocurre con los animales. O sea, se le niegan los derechos a los animales porque son inferiores. Pero si tomamos el tema, muchos hopianos pueden argumentar, no, lo que pasa es que los bárbaros en realidad sí son seres racionales y los animales no son seres racionales. Por eso es que en el caso de argumentar si los animales tienen derechos es válido, porque los animales no son racionales, pero los bárbaros sí son racionales y por lo tanto sí aplica lo de defender sus valores, sus libertades o su propiedad, lo que sea. Pero ahí está un problema, que es la famosa petición de principio. O sea, estás asumiendo primero que tienen derechos de propiedad para luego decir que pueden argumentar y que luego por la argumentación es que se establecen los derechos de propiedad. Entonces es una lógica que es tautológica, que es circulante y, o sea, es un razonamiento circular y bueno, es eso, la falacia de petición de principio. O sea, me estás pidiendo que primero reconozca derechos de propiedad para que puedan argumentar, para que puedan derivarse de derechos de propiedad. O sea, está raro. Y bueno, o sea, esa es la crítica que hace Robert Murphy. Traté de resumirla lo más posible porque realmente la crítica que hace Robert Murphy, a pesar de que es muy buena, es muy extensa, pero traté de resumirla para que vean más o menos que
la ética de la argumentación de Hoppe tiene problemas ahí en derivar, sí, o sea, derivar la lógica libertaria por solamente argumentar. Creo que esa es una de las críticas que son más fáciles de entender. Hay otras críticas que sí son más complejas, pero si las vemos con ejemplos, vamos a saber que en realidad es fácil y es una tontería y es el punto más débil, más tonto que tiene la ética de la argumentación, que hace que se caiga por sí sola. Por ejemplo, Jason Brennan, uno de mis filósofos favoritos, él, basado en el marco de Wesley Hoffeld, Wesley Hoffeld fue un jurista que determinó que cuando nosotros usamos la palabra derecho, podemos implicar muchas cosas. O sea, y eso causa mucha confusión cuando entre los juristas y entre los políticos, entre todo lo involucrado en las leyes, crean confusión a qué derecho estamos hablando. Está el derecho propiamente dicho, que es la obligación de los demás que tienen hacia ti. Por ejemplo, el derecho de la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada solamente se sostiene si todos tienen la obligación de respetar esa propiedad. O sea, no es que yo tengo la propiedad y nadie tiene la obligación de respetarme la propiedad, porque si nadie tiene la obligación de respetar la propiedad, no es un derecho. Entonces, es un ejemplo de derecho como obligación. También existe el derecho como libertad o privilegio. Eso es que tenemos derecho a una acción y los demás no están en la obligación de respetar o están en la obligación no tanto de respetar, sino de atender ese derecho. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión indica que tú tienes derecho de expresar todo lo que a ti te dé la gana, pero eso no implica que los demás tengan la obligación de atender ese derecho, de escucharte lo que tengas que decir mediante la libertad de expresión, pues. Y así hay otras clases de derechos. Estos son los dos derechos importantes que necesitamos para ver cómo Jason Brennan refuta la ética de la argumentación. En este paréntesis explicando aquí más o menos lo que son los derechos, Jason Brennan utiliza esta base para refutar la ética de la argumentación, porque como ya hemos hablado, ya mencioné en ese paréntesis, los derechos como obligación, existen derechos como obligaciones y derechos de libertad. Y Jason Brennan observa que Hoppe está intentando derivar un derecho de obligación a partir de un derecho de libertad. Y eso es un non sequitur. O sea, ¿cómo puedes derivar de la libertad de hacer algo a que exista luego la obligación de los demás a respetarte ese derecho? Entonces, lo que dice Jason Brennan es que lo más que se puede justificar por la argumentación es que tú tengas derecho o tengas la libertad de argumentar algo. Pero eso no presupone después de que todos tengan la obligación a respetarte la propiedad privada. Es sencillo explicarlo con más o menos estas palabras técnicas, pero vamos a ver ejemplos que pueden explicar mejor la crítica de Brennan, porque cuando Brennan realizó esta crítica, realmente muchos hoppianos sí se sintieron como atacados. ¿Cómo puede ser que intentes refutar a Hoppe? No, Hoppe es nuestro salvador. Pero cuando intentan hacer una contrarréplica a esta crítica de Brennan, se confunden mucho y no saben el punto que está intentando explicar Brennan. Usualmente muchos hoppianos, como tienen nada más la concepción de hoppianos y rothbardianos, pues los libertarios que hablamos en el episodio pasado sobre el principio de no agresión, creen que Brennan está hablando aquí de derechos positivos y derechos negativos. O sea, derechos negativos son esos derechos que yo tengo la potestad de hacerlo. O sea, tengo derecho a la propiedad privada, tengo derecho a la libertad de expresión. Y los derechos positivos son esos derechos que los demás te están obligados a retribuirme. Por ejemplo, si yo digo, bueno, tengo derecho a la casa, eso quiere decir que el Estado tiene que
darme y retribuirme una casa. Tengo derecho a la educación, tengo derecho a la salud. Eso es lo que ocurre en ese caso. Y ojo, los derechos positivos no son una cuestión solamente del Estado. Pueden darse derechos positivos en un contrato porque son las obligaciones que se suscitan dentro de ese contrato. Cuando en un contrato tenemos obligaciones para los demás, dentro del contrato, eso es un derecho positivo. Pero muchos hopianos confunden esta parte de derechos positivos con derechos negativos con la idea que está dando Brennan sobre las libertades y las obligaciones. Pero vamos a explicar mejor a qué se refiere Brennan con todo esto. Y es con un ejemplo que hace David Friedman, que también critica la ética de la argumentación de Hoppe. Como le hemos mencionado, David Friedman es otro anarcocapitalista, pero él sí ha sido crítico con estas ideas. Vimos en el episodio anterior que criticó el principio de una agresión. En este caso también critica la ética de la argumentación. O sea, David Friedman es un anarcocapitalista, pero está claro de que hay teorías que no se sostienen o no se sustentan muy bien. Entonces David Friedman dice que se puede reconocer parcialmente la libertad de argumentar sin reconocer el derecho de propiedad o el privilegio. Por ejemplo, él pone el ejemplo de que los esclavos han desarrollado argumentos efectivamente exitosos, pero como se está notando, son esclavos, no se les está reconociendo el derecho de la autopropiedad. Y ese es el punto en el que llega Brennan, que sí, bueno, yo puedo reconocer que puedes argumentar en ese momento, pero no quiere decir que yo estoy reconociendo tus derechos de propiedad. O sea, sigues siendo un esclavo y te tengo esclavizado. Puedes argumentar todo lo que quieras y argumentar todo lo que quieras, pero de la argumentación no se presupone de inmediatamente que ya exista derechos de propiedad. Y bueno, no solo eso, sino que vemos en la actualidad que a pesar de la existencia de Estado, los libertarios argumentan exitosamente la filosofía libertaria a pesar de no reconocérsele el derecho de autopropiedad por parte del Estado. Entonces, sí, como vemos, yo creo que con ese ejemplo que hace Friedman queda claro el punto que quiere hacer Brennan. Básicamente, la argumentación es un derecho del tipo de libertad o de privilegio. Está bien, tú puedes argumentar, pero la autopropiedad es un derecho del tipo de las obligaciones, un derecho en sí, en el que todos reconocen la obligación a respetarte esa propiedad, la autopropiedad de tu cuerpo. El ejemplo de David Friedman, vemos que los esclavos están argumentando. No quiere decir que entre las dos partes se esté reconociendo derecho de propiedad. Incluso alguien que está esclavizado puede argumentar y no reconocer la propiedad del esclavista porque sabe que les está violando sus derechos y libertades. O sea, es ese el caso también que puede refutar la ética de la argumentación. Sí, también tenemos el ejemplo de los convictos. O sea, cuando alguien ya está encarcelado por haber cometido un crimen, no se le reconocen derechos de propiedad, pero en un juzgado, durante ese tiempo, lo que mencionó Robert Murphy, durante ese tiempo permitimos que esa persona argumente a favor de su inocencia, pero eso no quiere decir que estemos justificando la propiedad de su cuerpo. O sea, la persona es un convicto, sigue encarcelado, sigue en prisión, no estamos reconociendo la propiedad de esa persona. Otro filósofo que también me gusta es liberal, pero hay que reconocer cuando la gente, incluso de otras ideologías, argumenta bien. Danny Frederick, además de estar de acuerdo con lo que mencionó Jason Brennan y David Friedman, él argumenta que la gente se comporta como si reconociera un derecho solamente en el momento de un acto. Él pone el ejemplo de unos secuestradores. O sea, te secuestran y tú accedes a obedecer las órdenes de los secuestradores porque no quieres que te suceda nada malo después. Entonces, en ese momento, el secuestrador actúa como si el secuestro fuera legítimo,
pero no es legítimo en sí, el acto en sí no es legítimo, pero lo hace solamente en esa ventana de tiempo para poder satisfacer las necesidades que el momento requiera. Igualmente ocurre con la argumentación, a pesar de que la argumentación, vemos que en esa ventana de tiempo reconocemos algunos derechos o algunas obligaciones, pero solamente para un determinado fin. En la argumentación pasa de manera similar. Argumentamos para intentar cooperar y llegar a algunas verdades o a determinar ciertos argumentos o ciertas conclusiones, pero de ahí no se puede derivar que efectivamente se están reconociendo derechos de propiedad que se van a seguir determinando después. Y por eso es que Denis Frederick llega a la conclusión de que usualmente la argumentación es una actividad demasiado especializada como para tratar de derivar una moral universal a través de esta actividad. O sea, Hoppe, yo veo que Hoppe y que muchos otros libertarios o incluso algunos filósofos de otras ideologías intentan tratar de encontrar ese axioma irrefutable para que, o sea, si derivaste una lógica desde ese axioma irrefutable, quiere decir que tu ideología es la correcta, pero en muchos casos, como hemos visto con el problema del principio de no agresión, es que si refutas ese axioma, toda la lógica entera se cae. Entonces, eso es lo que usualmente queremos evitar los libertarios. Existen otras formas de defender las ideas libertarias. Ya en los próximos episodios veremos que éticas sí funcionan mejor con el libertarismo y que no forman parte de un desarrollo de una lógica basada en un axioma, porque realmente sí trae problemas y no se adapta a la realidad. O sea, usualmente luego de eso intentamos adaptar la realidad al concepto, al axioma, y termina causando problemas, pues. Realmente las críticas son muy interesantes. Parecen ser que, bueno, yo creo que son fácilmente entendibles. O sea, el punto de la ética de la argumentación es que Hoppe hace un salto lógico en tratar de determinar unas obligaciones de una libertad que es muy simple. Pueden pasar por el blog que tengo yo de traducciones para que revisen mejor eso, las críticas. Las críticas también llevan al argumento real de Hoppe. Hoppe en muchas ocasiones ha dado a explicar en qué consiste su ética de la argumentación, que para él mismo, o sea, él mismo cuenta la historia de que cuando encontró la formulación de este tipo de ética, él se sorprendió de lo fácil y fácil de entender que es, y que es muy sencilla, pero precisamente ese es un problema, que la encontró tan fácil y estaba tan sesgado y dogmatizado que no se dio cuenta de que incurre en saltos lógicos que llevan a una conclusión cuando faltan más premisas para llegar a esa conclusión. No las premisas principales que él tiene, que no son suficientes para explicar la conclusión que él quiere llegar. Y bueno, ya aquí desviándome un poco de la crítica a la ética de la argumentación, que ya les mencioné, bueno, ese tipo de ética no la hagan. O bueno, por lo menos le falta más desarrollo. Habría que ver si estos austriacos no se fueran tan dogmáticos, ver si pueden elaborar mejor, de una forma más robusta, este principio. De momento el principio está muy flojo, no sirve para... O sea, no hay una razón real para mudarse de principio. O sea, incluso sería más preferible quedarse con el principio de una agresión que basarse en la ética de la argumentación, porque todavía la ética de la argumentación es mucho más floja que la del principio de no agresión. Pero sí, un poco, ya como les estaba mencionando, desviándonos un poco de la crítica a la ética, sí ese es el problema que tiene más o menos Hans Hermann Hoppe. Deriva conclusiones de premisas sin mucha evidencia, sin mucho soporte,
y tiende a realizar unas conclusiones que están ahí todas raras. Él, de hecho, bueno, él siempre está a favor de las monarquías, por ejemplo. Él dice que las monarquías son preferibles a las democracias. Habría que evaluar mejor esos argumentos. Eso es posible que haga un episodio al respecto. Y el propio Hoppe también entra en contradicción cuando defiende alguna serie de políticas o no. Por ejemplo, Hans Hermann Hoppe está a favor de la frontera cerrada. Y usualmente la idea libertaria es que las fronteras, o sea, como los estados son ilegítimos, no hay razón para que los estados determinen cómo deben gestionarse las fronteras. Eso también lo voy a extender en otro episodio. No planteo desarrollarlo más aquí. Solamente estoy indicando que usualmente Hoppe llega a conclusiones en las que él mismo se contradice. Por ejemplo, otro ejemplo también es en el caso del aborto. Ahí Hoppe guabinea con el tema del aborto. O sea, no está muy claro de cuál es su posición. Hay un video donde él comparte su idea de cómo se debe gestionar el aborto. Él dice que el Estado no debe meterse en el aborto, sino que debe ser la familia, o las instituciones voluntarias las que deben decidir si el aborto es ético o no, o si debe ser practicado o no. Pero eso no es una solución real, ni una solución que se derive de la ética de la argumentación en caso de ser correcta. La ética de la argumentación tiene problemas, por ejemplo, con la gente que no puede argumentar y que por sentido común sabemos que tiene derechos. Por ejemplo, una persona que está en coma o un bebé evidentemente no pueden argumentar. Según la ética de la argumentación, ¿esas personas tienen derechos o no? Hay un problema. Y bueno, en el caso del tema del aborto, como estaba mencionando, la lógica que se sigue de la ética de la argumentación es que los fetos no tienen derechos ni libertades porque los fetos no pueden argumentar. Y a pesar de que este argumento sí lo he escuchado de algunos hoppianos que son pro elección, Hoppe no da certeza de este argumento en sí, sino que guabinea ahí en lo que no, la familia, que el mercado, que depende de las circunstancias, el Estado no sé, sí, o sea, no es una posición que realmente se derive del principio que él mismo ha formulado. Y bueno, entre otras críticas también, Hoppe suele ser conservador de manera social, y él lleva a sus conclusiones de su conservadurismo social que tampoco tienen mucho que ver con lo de la ética de la argumentación, sino que él basa sus creencias o su opinión en un conjunto de sesgos que les permite llegar a las conclusiones que él desea. Entonces, sí es cierto que Hoppe también ha argumentado buenas cosas sobre el libertarismo. A mí me fascina, por ejemplo, cuando Hoppe dice que los políticos son unos parásitos. Realmente está en lo cierto. O que el mercado funciona, que el capitalismo funciona. Eso, sí, estamos de acuerdo con todo eso, pero la metodología que ha usado él para llegar a las conclusiones, no sé, está rara y no la veo muy confiable, es muy floja, pues. Y el problema con Hoppe también es que no es tomado en serio en la academia. Y ya sabemos que por lo menos cuando sale este argumento, no, que Hoppe no se toma en serio en la academia. Muchos hoppianos, mucha gente a favor de Hoppe suele decir, bueno, no, es que la academia está infestada de progres, del marxismo cultural, del globalismo, del nuevo orden mundial, y por eso es que no hay que importarle. Pero, o sea, a pesar de que sí es cierto que hay sesgos en la academia, sesgos a favor de la izquierda, eso está estudiado también en otros papers, curiosamente hay anarcocapitalistas y hay libertarios y hay otros académicos de ideas que no son de izquierdas que
sí son bien recibidos, y no creo que sea porque esos derechistas, esos narcocapitalistas estén dando concesiones a la izquierda. Yo he visto a Michael Huemer y a Jason Brennan argumentar duro contra la izquierda, contra el socialismo, contra el Estado. Michael Huemer tiene un libro en el que directamente dice: no, aquí se apoya el anarcocapitalismo, el Estado debe ser abolido, todas las teorías del Estado no sirven. Y ellos están perfectamente ubicados, o sea, están permitidos en la academia porque ellos basan su razonamiento en premisas que sí son verificables, que son fuertemente contrastables, o sea, tienen una lógica robusta que les permite defender su punto. Lamentablemente, lo que pasa con muchos austriacos y con esos austriacos, ni siquiera con la escuela austriaca en general, porque hay austriacos que sí son tomados en serio en la academia, pero este sector rothbardiano, hopiano, tiende a sacar conclusiones que no tienen premisas debidamente verificadas, debidamente estudiadas, sino que ellos creen que porque como ellos llegaron a esas conclusiones mediante un razonamiento lógico estricto, ya todo eso es verdadero. Pero podemos observar que aunque tú apliques la lógica de manera estricta, de manera formal, como debe ser, si tus premisas, con las premisas con las que partes no están fundamentadas, no están debidamente fundamentadas, todo lo que va a generar va a ser pura cháchara y vas a llegar a unas conclusiones que son absurdas. Entonces ese es el problema que ocurre. Es lo que también tratamos de evitar aquí en esta defensa de las ideas libertarias. Tenemos que las ideas libertarias sean de una manera más robusta, más eficiente, y no esa forma pobre de debatir, porque va a pasar que no nos van a tomar en serio tampoco, y la idea que va a quedar descartada. Y ciertamente sí crea unos precedentes para descartar una propuesta, porque si se tiene en cuenta que una mala argumentación está asociada a una filosofía o un conjunto de ideas, probablemente contamine y no permita el avance de la filosofía en sí, o sea, de esa filosofía libertaria. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Hay que sí tener un poco la mente más abierta sobre todos los problemas que incluso tiene las propias ideas libertarias. No hay que negar que es una idea perfecta. El problema es que las demás ideologías son peores. Entonces, bueno, ese es el punto de la crítica en este episodio. Y bueno, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a todas las redes, a Narcospod. Recuerden dejar sus comentarios sobre el tema. Seguramente si este episodio llega a oídos hopianos, sí pueda causar una polémica, un debate dentro de los comentarios. Eso está bien, no me preocupa. Y eso, siguen dejando sus comentarios, sus opiniones al respecto. Y bueno, recuerden suscribirse y compartir todo. Y bueno, hasta aquí fue todo. Recuerden que político no es gente.